Primero que se establece un flujo de camiones de 42 camiones hora. Ese es el flujo que se estipuló, que se presentó. Y se desglosan de la siguiente manera. Entrada desde el norte, 16 camiones hora. Entrada desde el sur, 4 camiones hora. Entrada desde el oriente, 1 camión hora. Salida hacia el norte, 16 camiones hora. Salida hacia el sur, 4 camiones hora. Y salida hacia el oriente, 1 camión hora. Ahora, importante. El Comité de Ministros fijó entre las condiciones aprobatorias que el flujo de camiones sería de 3 por hora en horario valle. Adicionalmente, y es una exigencia que nosotros habíamos establecido en la evaluación ambiental, se exigirá un control de flota por GPS e informes mensuales con reportes a la Superintendencia de Medio Ambiente, a la Seremi de Transporte y también a la Municipalidad. ¿Cuál es el fin de este reporte? Que se demuestre los flujos que están declarados en la RCA, de manera de fiscalizar. Estas son 8 de las principales medidas de mitigación que tiene el EISU. La primera es el ramal surponiente del enlace Canetango, es decir, ¿ya? Que se realiza acá. Primero estamos hablando de un ramal que no existe, se materializa este ramal para mejorar los movimientos de los camiones, ¿ya? Este es el ramal que se construye, está en estos momentos. Y también el ramal oriente se amplía en 2 metros, se ensancha para mejorar lo que se llama el radio de giro, ¿ya? Es decir, para que los camiones necesariamente puedan tener un mejor viraje. La medida 3, y esta es la medida tal vez más relevante del proyecto, es materializar la caletera frente al predio. Sin esta medida de aplicación no hay proyecto. Hoy en día la caletera de la Ruta 5 Sur llega hasta este punto, por lo tanto tienen que materializar toda esta caletera, ¿ya?, para que los vehículos ingresen, y además ellos comprometen lo que se denomina un buffer, que es todo este sector, de manera tal que no exista cola de camiones en este sector. 4. Hoy en día hay una pasarela en este sector peatonal, pero deberá adecuarse a la nueva realidad que contempla la construcción de la caletera, y tiene que involucrar tanto del ingreso poniente y abarcando la nueva caletera que está en construcción. Por lo tanto, tiene que posibilitar la movilidad peatonal desde ambas caleteras. Quinta medida de mitigación, se realiza una nueva salida desde la Ruta 5 Sur hacia el proyecto, ¿ya?, después de Camino Catemito, o sea, después de Camino Catemito, que es un punto complejo operacionalmente hablando en el sector, se crea congestión especialmente en la punta, ¿ya?, de manera tal que se facilite la salida de los flujos que vienen desde el norte hacia el proyecto. Se realiza en este sector la generación de una bahía de transporte público, ¿ya?, que es fundamental que se pueda acceder al transporte público a este sector. Está el rediseño geométrico. Que ahora hay una pista por sentido, y ahora quedarían 2 pistas hacia el oriente y una hacia el poniente, por el camino de Rancón, ahí, llegando a la carretera. Esta medida de mitigación, bueno, en este mismo punto también se realiza una semaforización del cruzo, que lo que busca es mejorar las condiciones de seguridad peatonal, ¿ya? Entonces, estas son esencialmente las principales medidas de mitigación. Este es el mayor centro logístico de Latinoamérica, no de Chile, de Latinoamérica, para que vayamos entendiendo las proporciones. Hoy día, cualquier atollamiento, cualquier accidente o avería que tenga un solo vehículo en el trayecto de norte a sur, todos sabemos lo que pasa. Hay una congestión que es kilométrica, que por lo menos llega hasta Pasado General Velázquez. Y esto no está medido, de verdad, o sea, a mí me llama la atención que las medidas de mitigación que hoy día ustedes están proponiendo son de verdad un vulgar dulce de menta. Y la verdad, las cosas que a mí me llaman la atención, muchas cifras que de verdad no calzan, porque este proyecto dice que va a tener 400 estacionamientos para camiones, más 399 para vehículos. Sin embargo, el flujo que se autoriza es de 3 camiones por hora. Vale decir que a lo largo, en hora valle, resulta que tendríamos, digamos, un flujo máximo de 72 camiones y el resto no sé por dónde. Esto yo ya lo viví cuando se fue a instalar el vertedero Santiago Poniente.
Una cosa es lo que se declara y después se van haciendo modificaciones que van ampliando el proyecto y que no tienen nada que ver con el tema original. Y lo que yo no quiero es engaño. Yo soy usuario, digo, a diario del camino al Barrancón, tanto en la mañana como en la tarde, y no quisiera tampoco perjudicar a los vecinos. Entonces, cuando ustedes hablan de que van a hacer un nuevo ingreso, que eso es lo que se le exige a la empresa, ¿no es cierto? Un nuevo quiero saber derechamente lo ancho, cuántos metros van a tener, porque hablan además de que va a ser usuario también para el transporte público. Significa que tendríamos que tener eventualmente una tercera pista, porque ahí tiene que de alguna manera estacionarse el transporte público. Y respecto al buffer tengo mucha duda cuántos metros tiene, porque el gráfico, el papel aguanta mucho. Si hay eventualmente 400 camiones diariamente, quiero saber cuánto es el estacionamiento que dispone el buffer. No estamos hablando del estacionamiento que están adentro, que son, tenemos claro, 400. Entonces, para iniciar estas preguntas, porque de verdad creo que me quedo más con dudas que certezas respecto a las medidas de mitigación que se le han presentado a este proyecto. Claramente, al mostrar las mitigaciones que conlleva, la impresión que uno tiene es que es bastante pobre. Ya con lo que hoy día tenemos en San Bernardo, con 300.000 habitantes, con una modificación de uso de suelo, más todas las otras variedades, porque a poco metro también se construye el Parque Metropolitano Sur, que está en vía de progreso. Entonces, todas estas otras cosas, sumado a esta propuesta, claramente que nos parece insuficiente y preocupante. Porque al igual que el doctor, a propósito de lo que se nos menciona, inmediatamente ingresan dudas. En este punto nosotros ya tenemos un problema gigantesco. Gigantesco. Horas y horas de tráfico ahí, sobre todo en hora punta. Entonces usted me está diciendo que en ese lugar estos camiones se van a sumar a lo que ya existe, más allá del ensanchamiento, pero en la misma vía, con el mismo flujo de vialidad. Entonces mi primera pregunta es, ¿esta es la propuesta que hizo el proyecto? ¿Y que fue aprobado? Porque una cosa es lo que uno propone y otra cosa es lo que en la práctica ocurre. Porque en esta esquina que yo le menciono ya existen faltas. No tenemos cómo de alguna manera fiscalizar esas faltas que todos los días ocurren y se transforman en horas y horas de tráfico. Esto va a impactar, obviamente, todo el habitar de la comuna de San Bernardo, va a habitar el de las personas que viven en los terrenos aledaños al terreno donde se va a ubicar esta empresa. Y a mí claramente me parece que todas las medidas planteadas son insuficientes. Creo que a mí me parece a priori que nosotros tenemos que estudiar cuáles son las alternativas para poder buscar que esto se pueda enfrentar de la mejor manera. No sé si son los tribunales ambientales, no sé cuáles son, pero me parece que así como están las cosas estamos permitiendo casi un crimen social. Así que yo lo quiero dejar planteado desde ya, digamos, hay que quede por escrito. Para que después podamos cobrar la palabra, porque cuando esto se haya hecho y resulta que el Estado de Chile, a través de su comité de ministros y todas las instancias que correspondieron tomaron decisiones irresponsables, vamos a tener que decir quiénes tomaron las decisiones. Eso. La declaración inicial como municipio es que estamos en contra, eso no es por nadie, digamos, desconocido. Hay ciertas regulaciones que entendemos que aportaron más que nada al proyecto, y en ese sentido nosotros tenemos que hacer valer nuestra condición de que para nosotros incluso no es más importante hoy día, si bien se está tratando el tema de transporte, ¿cierto? Porque quizá en el sistema, digamos, cuando se preguntó, el municipio fue casi el único como organismo que hizo precisiones de fondo, que hizo solicitudes de fondo. Los demás organismos que se presentaron ahí no fueron en la misma lógica. Por eso entendemos que para nosotros el transporte, que si bien es una condición y una consecuencia muy importante para este proyecto, ¿cierto? Y que tiene en contra ya por todo sabido, creo que solamente con mirar gráfica urbana, y quienes conocen el sector saben que ahí hay una debacle hoy día que con este proyecto va a quedar muy grande. Pero nosotros nos vamos un poco más atrás, y por eso también precisar, y lo hará el director de obra Christopher, respecto al fondo del asunto. Para nosotros el uso de suelo de ese terreno no está para las condiciones de que hoy día se establezca, ¿cierto?, una empresa de esta envergadura. O sea, ahí parte todo, y parte con un montón de antecedentes, ¿cierto?, administrativos que nos tienen hoy día en una posición que el municipio seguirá tomando acciones, como hoy día, por ejemplo, se hizo la acción de revocación del trámite administrativo ante la Contraloría, y también seguiremos, ¿cierto?, en los tribunales ambientales viendo este tipo de cosas, antecedentes como que
El uso de suelo, bueno, que es lo más importante, vestigios arqueológicos que no se tomaron en consideración. Y todavía la duda, y por eso también queríamos el tema de escuchar, ¿cierto? ¿Cuál cambio significativo, ¿cierto?, vio el Comité de Ministros ante justamente la invasión, en este caso, de transporte que va a quedar en ese sector? Porque cuando a nosotros públicamente nos dicen que hay 3 como medida de mitigación, escuchamos abiertamente que solamente la medida de mitigación es esa, que son los 3 camiones, ¿cierto?, por hora. Cosa que el estudio plantea que son 40 y algo. Nosotros tenemos, ¿cierto?, entendido que es mucho más. Entonces, es importante ustedes, consejeros, que se aclaren, que conozcan esto. Nosotros como municipio, por qué no decirlo, hemos estado bastante solos respecto a esta situación, pero con todos los antecedentes establecidos. Creo que tenemos un itinerario de todas las acciones que se han realizado, y nosotros más que nada poner énfasis es que si estamos de acuerdo o no con estas medidas de mitigación, es también resumir, por qué no decirlo, en qué estamos hoy día, en nuestra situación administrativa respecto a Walmart, aunque sabemos que hoy día ustedes van y está, para los que no conocemos la construcción, casi todo construido, pero para nosotros sería muy importante corregir esta acción pública que se ha hecho por muchos organismos, ¿cierto? Entendiendo que cuando, por ejemplo, nos dicen que nos van a hacer una oreja, nos van a poner dentro, enfrente, digamos, del proyecto una caletera, nos van a poner en la oreja también 2 metros más, a mí me suena medidas que son de mitigación no para la ciudad, sino que son mitigación para que el vehículo doble, el camión se establezca, etc. Entonces yo creo que, como decía el consejero acá, recogiendo sus palabras, hay muchas dudas más que certezas hoy día, sobre todo cuando se está generando, digamos, en la construcción de este proyecto. Y precisamente puede el director, valga la redundancia, precisar el por qué jurídicamente nosotros tuvimos, y a la luz pública se ha utilizado mucho también eso, que el municipio es el quien otorgó el permiso. Es evidente porque la legislación lo plantea de esa manera, pero no es que el municipio esté de acuerdo con esta acción. De hecho, estamos recusados en la Contraloría, el mismo director, etcétera. Así que no sé si a mí me gustaría, consejeros, que... Brevemente, porque tenemos más palabras y necesitamos poder contestar un pregunta. Sí, la verdad es que hay que separar un poco lo que está exponiendo la Seremi de Transporte acá, que ellos son un organismo que coordina la evaluación del organismo sectorialista y recoge las observaciones y se refunden en un estudio vial aprobado. Como decía el alcalde subrogante aquí presente, la mayor cantidad de las medidas de mitigación que están propuestas ahí, las de mayor envergadura, como el enlace vial, la apertura completa de esa caletera nueva, son medidas que fueron solicitadas por el municipio. Entonces nosotros también incluso solicitamos el ensanche del puente que presentaba el CORE también, y obviamente hay condiciones que hay organismos que no están de acuerdo o no se sumaron a ese tipo de iniciativa. En este caso el MOB y la concesionaria fue bastante vaga la participación que tuvieron ellos en este caso. Se preguntaba por ahí por qué se dio el permiso de edificación. Yo quiero exponer que el permiso de edificación fue obligado por la Seremi de Vivienda de la época de ser otorgado, a través de una resolución exenta, donde incluso yo tengo un sumario administrativo en la Contraloría, no tengo ningún problema en asumirlo, porque todavía seguimos discutiendo de que si este proyecto es compatible o no con el uso del suelo respecto de un área rural con una industria de tipo molesta. En ese ámbito de condiciones, también nosotros hemos informado una serie de otras situaciones y que fueron surgiendo, porque es una etapa previa, la del EISTU, después viene la evaluación ambiental del mismo, y de la cual se van sincerando un montón de otras situaciones más, y que quizás se hubieran sabido antes, el EISTU habría sido distinto. Por ejemplo, el primer ingreso que se hizo a la dirección de obras era con el doble de estacionamiento de lo que está considerado en el EISTU. ¿Qué quiere decir eso? Que se le hizo la observación para que se adecuara al estudio. Luego, lo mismo hicieron en la evaluación ambiental del mismo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que muy posiblemente la empresa y este gran centro logístico va a hacer una modificación de proyecto, va a ingresar nuevamente por ventanilla única para adaptar realmente el requerimiento real que ellos tienen y no el que plantearon en el papel. Como dijeron por ahí, el papel aguanta mucho. Y eso es lo que estamos viendo nosotros hoy día, que lo que está en el papel no es realmente lo que va a
ser operativo desde el punto de vista de transporte, de la metodología y del funcionamiento de este centro de distribución. Nosotros hoy día, como bien decía también el alcalde subrogante aquí, presentamos a la Contraloría General de la República algunos antecedentes, no con respecto a la EISTU, sino con respecto a la evaluación ambiental y el uso del suelo, porque cuando se hizo la solicitud de reconsideración al Ceremi de Vivienda en su momento, este se abstuvo de emitir un pronunciamiento en virtud de que el permiso ya estaba otorgado. Cuando el Comité de Ministros hace alusión a 3 camiones por hora valle, yo quisiera que me especificara qué significa eso efectivamente, porque inicialmente un proyecto que contemplaba 42 camiones por hora reduce a 3 camiones por hora, es muy extraño, porque claramente si había una intención de negocio en eso, claramente se disminuía. Entonces claro, la pregunta es ¿qué significa 3 horas valle? Respecto a lo mismo. ¿Cuáles son los horarios valle? Exactamente, ¿cuáles son los horarios valle? Por eso quiero que me aclare esa situación, porque es parte de la discusión hoy día en la comuna. Las horas punta mañana generalmente van de las 7 hasta las 9:30. Ya en zonas urbanas, en zonas rurales son más largas. Ya generalmente empieza antes de la hora punta, en zona rural empieza a las 7, inclusive a las 6:30, por el tipo de traslado. ¿Ya? El horario valle, por lo tanto, se presenta cuando termina la hora punta, es decir, más o menos de las 9:30 hasta las 12, porque después empieza la punta mediodía, que es la hora de almuerzo, que va más o menos desde las 12:30 hasta las 14, corrígeme José, porque usted ha hecho un fuerte, pero esa es la hora punta tarde, ¿ya? Y después viene un nuevo valle, que es toda la tarde, que es más o menos desde las 14 hasta las 17 horas, ese es el nuevo horario valle, de ahí empieza nuevamente una hora punta tarde. Esos son, por lo tanto, se trabaja con 3 horas punta, una punta mañana, una punta tarde, una punta mediodía, y las diferencias son las valles. Ya, eso es que de alguna manera lo que explica es el momento que hay menos flujo vehicular moviéndose por los ejes. Eso es lo que se entiende como valle. En la comuna de San Bernardo nosotros tenemos parques industriales que permiten este tipo de industrias molestas. En ese parque industrial nosotros tenemos centros de distribución, por ejemplo, de Retail, Falabella, Sarcobran y otras cadenas más de la misma envergadura. Para que tengan una idea, las modelaciones de esos proyectos andan entre el orden entre los 25 y 35 camiones por hora, con superficies que estamos hablando de centro de distribución entre los 25.000 y 45.000 metros cuadrados. Este centro de distribución tiene casi 180.000 metros cuadrados. Por tanto, yo en una proporción, una regla de 3 solamente, inmediatamente indico de que los 40 y algo camiones por hora que están presentados en el papel por parte de la empresa y con cual se autorizó el EISTU, no va a ser real. Y menos va a ser real también planificar un flujo de 3 camiones por hora según lo que estamos conversando en esta oportunidad. Solamente comparando los antecedentes que ya tenemos de los centros de distribución que existen en nuestra comuna y que se encuentran en funcionamiento. Las modelaciones son del año 14, del año 2014. Efectivamente, hoy día los flujos son totalmente distintos. La metodología nos establece ciertos límites, que en algún momento ya lo habíamos conversado con algunos consejeros, que no se conoce la normativa, posiblemente no es la mejor. En cómo se da impulso a algunos proyectos en donde las autoridades del momento no se hacen responsables de lo que están impulsando. Efectivamente, si hoy día tenemos un EISTU aprobado, donde se dice el MOP no hizo mayores peticiones, nosotros como transporte no aprobamos ni rechazamos proyectos, ni siquiera los evaluamos. Nosotros nos corresponde en el momento y dada la metodología que está actualmente hacer las modelaciones, pero tampoco nos permiten simular o llegar al espacio de vialidad que va a tener el momento cuando él entre en funcionamiento los proyectos. Hoy día el proyecto no estaría siendo concordante, por lo tanto debería reingresar nuevamente a un estudio. Y en ese sentido, si este estudio entra nuevamente al CEA y se ordena o se concluye que las modelaciones no son acordes, hay modificaciones que no son acordes al proyecto original, esa es la única oportunidad que nosotros tenemos para exigir un nuevo ISTU. No hay otra ventana que nos permita exigir uno nuevo. Por lo tanto, porque actualmente nosotros la herramienta que tenemos para exigir uno es cuando se alteran los accesos del proyecto o cuando se cambia la composición de los estacionamientos, cuando se aumentan cantidades. Muchos titulares
manejan esto, mantienen los umbrales para no modificar. Por lo tanto, una vez el esto aprobado, sale de nuestras manos. Pero como decía el consejero, el tema medioambiental hoy día es clave. Y yo creo que usted me preguntaba mi opinión. Ahí es donde se tiene que dar la lucha. Se supone que este es un componente técnico, y aquí el Ceremi está hablando de un tema que fue político, finalmente, una decisión política darle, o sea, más allá de lo técnico. Entonces, y también lo dijo el DOM, que él fue forzado de alguna manera a dar una autorización positiva. Entonces, es muy importante, yo les quiero decir esto está en evidencia, está en antecedentes, porque es la manera que nosotros quizás también como actores políticos podemos tratar de trabajar con nuestros diputados y ver los cambios en la normativa que sean necesarios. En el sentido de que si son entes técnicos, bueno, hagan un trabajo entre comillas técnico y que sea eficiente, y si somos entes políticos, bueno, aclaramos cuáles son los roles políticos y también se asumen las responsabilidades políticas de las decisiones. Tenemos que hacer uso de nuestras pocas facultades que tenemos, y una de nuestras pocas facultades es poder justamente pedirle cuenta a los Ceremi. Yo leyendo de lo que me ha pasado el director de obra, efectivamente aquí hay un claro abuso interpretativo de la ley, ¿ya? Y por lo tanto lo que yo pediría es que esta comisión, junto con el Pleno, solicitara formal y oficialmente a la superintendente de que el Ceremi de la vivienda diera respuesta formal y no sencillamente se amparara en un silencio administrativo, que el silencio administrativo además lo perjudica al mismo, ¿ya? Pero aquí de verdad entonces yo quiero ser práctico. Muy buena idea. Una de las pocas, ¿no es cierto?, entre comillas, facultades de fiscalización que tenemos es por los Ceremi y hacerla efectiva a él. Por lo tanto, la solicitud es al Ceremi de Vivienda y que nos explique por qué en el fondo forzó eso de obligar al DOM a dar visto bueno a la construcción de este... Y que se han tenido además de dar respuesta, ¿no es cierto?, a las peticiones reiteradas que le ha señalado al municipio. Si esto es un tema, digamos, que viene del debate, yo estaba justamente mientras estaban hablando, la cronología es muy importante eso, porque da cuenta que el municipio ha estado muy activo. Entonces, nosotros tenemos que presionar. Me parece bien, es nuestro fiscalizador, estoy súper de acuerdo con fuerza. Perfecto, y veamos si les sirve además que nos sumemos a las acciones y hagamos acciones conjuntas frente a los tribunales de medio ambiente. ¿Sí? Nada.